Fuego bajo el hielo. Capítulo 3. Ruega que nunca volvamos a encontrarnos. ¡Ay! El vikingo notó que ella se revolvía debajo. La empujó hacia un lado y un horrible sopor se apoderó de él. La joven se había arrodillado y contemplaba sus ojos azules. Ella tendió la mano para arrebatarle la daga. Terry cerró la suya sobre el arma, a punto de desmayarse. Desesperada, la muchacha se afanaba por quitarle la daga. Él la escuchó sollozar. Quería matarle, necesitaba el arma. «Terry, ¿dónde estás?» Por fin apareció Bradford. Se escuchó el golpear de cascos de caballo y después el ruido cesó. Terry aferró la daga con fuerza. La muchacha se puso de pie y el vikingo advirtió cómo la palpitaba el pulso en el cuello. Ella se volvió para echar a correr. Terry se incorporó, empuñando el arma. Al llegar a la sala, la joven se dio la vuelta y por un momento él la vio como en una nebulosa, atrapada en la luz del día, esbelta y majestuosa, envuelta en su cabellera, que flameaba como una gloriosa aureola dorada. Al observar la daga y la glacial mirada del hombre, la muchacha contuvo el aliento. Estaba acorralada, con la espalda apoyada contra la pared. Él tenía su vida en sus manos. Podría haberla matado allí mismo. En ese instante, ambos lo sabían. En cambio, él apuntó cuidadosamente y lanzó la daga, que se clavó en la manga de la muchacha, a la izquierda de su corazón. El vikingo la dirigió una sonrisa letal y escalofriante. «Soy vikingo, como tú bien has dicho, y estás viva. Ruega, señora, ruega a tu Dios con todo tu corazón, para que nunca volvamos a encontrarnos». Los hermosos ojos verdes, enmarcados en esas tupidas pestañas, revelaron terror y odio cuando le miró. Lanzando un grito, se giró rompiendo la túnica atrapada por la daga y echó a correr de nuevo. En un instante había desaparecido. «¡Terry!», llamó en ese momento Brad precipitadamente por la puerta. «Aquí». Brad se acercó a él y se inclinó para ayudarle a ponerse en pie. «Llévame a una cama», pidió casi sin aliento Terry. «Trae al médico y una buena provisión de cerveza o aguamiel». «¿Cuánta sangre?», exclamó Brad. «Rápido, tenemos que vendarte la herida». «Príncipe, no debes morir». Terry sonrió con implacable determinación. No moriré, te lo juro, no moriré. Viviré para vengarme por lo ocurrido hoy. Sabré qué ha sucedido aquí, o Albert de Norwich se encontrará muy pronto batallando, no solo contra los daneses, sino contra los noruegos y los escoceses. En lo alto de un acantilado blanco, desde el cual se divisaba la destrucción de la ciudad de Norwich, un joven delgado, sentado en la tierra, se puso de pie, retrocedió hasta el follaje de los árboles y echó a correr. Sus jóvenes y ágiles piernas le llevaron velozmente por el bosque, por un antiguo camino romano. Aunque el corazón le latía de forma acelerada y le dolían las piernas, continuó corriendo hasta adentrarse en un claro, donde encontró a dos nobles ingleses de Norwich, montados a caballo. Eran elegantes, señores del reino, uno de ellos ataviado con una capa de lana azul guarnecida con armiño, y el otro con una capa orlada de piel de zorro blanco. «Y bien, chico, cuéntanos», dijo el noble de la capa azul. El muchacho apenas podía hablar del cansancio, pero ellos
le apremiaron de forma poco amable. Todo resultó como deseabais. Lord Henderson dirigió la batalla y cayeron inmediatamente bajo las espadas vikingas. Nadie estaba enterado de la invitación del rey, ni tampoco de que los barcos vikingos contaban con tripulación escocesa. Henderson y MacGregor han muerto y podrían ser acusados de la traición. Se recibió a los vikingos como invasores. La ciudad está ardiendo. Los hombres que no murieron fueron apresados. Serán esclavos y las mujeres concubinas. El hombre de la capa azul esbozó una cruel sonrisa. El otro habló con ansiedad. ¿Qué les ocurrió a las damas, Patricia y Candy? Patricia escapó, tal como se suponía. El chico se interrumpió, temiendo la ira de los dos nobles. Candy se negó a abandonar a los hombres que se han mantenido fieles a ella desde que nació. Se quedó para participar en la batalla. El noble de la capa orlada comenzó a proferir maldiciones. El siervo se apresuró a añadir: uno de los vikingos la sorprendió en la casa señorial, pero yo la vi huir por la puerta trasera en dirección al bosque. ¿Dices que la atrapó un vikingo? Sí, pero escapó, respondió el muchacho. Sí, pero ¿a tiempo?, se preguntó el noble mirando a su compañero más joven, que tenía una expresión de tristeza. ¿Por qué te preocupas? Ojalá el vikingo la haya violado, sin piedad. Eso aceleraría mi petición de mano, porque entonces no estaría en posición de rehusar mi proposición. Usada y desechada por un enemigo de esa calaña, va a agradecer las migajas que la ofrezco. Quizás te equivoques, replicó el otro sin mirar a su compañero. Está enamorada de Anthony y Anthony de ella. Nunca aceptará a otro hombre. Hará lo que se la ordene. Solo el rey puede dar las órdenes. Esas palabras fueron recibidas con una carcajada dura y estridente. Después de hoy, estoy seguro de que el rey la dará órdenes. Y no va a permitir que contraiga matrimonio con un novio muerto de hambre. De eso no cabe duda. Vamos, la misión está cumplida y hemos triunfado. Debemos comunicar al rey la terrible noticia de lo ocurrido. Señores, exclamó el muchacho, el espía, ¿qué sucede? Mi recompensa. Me prometisteis pagarme en plata. Sí, lo prometí, dijo el noble más mayor. Acercó el caballo al chico. ¿Estás seguro de que todos los hombres que puedo nombrar han fallecido? Seguro. He cumplido. Me prometisteis una recompensa. Claro, dijo el noble. El chico abrió los ojos desmesuradamente, sorprendido, cuando el hidalgo desenfundó su espada. No tuvo tiempo de gritar. Su vida fue sesgada rápidamente y cayó al suelo en un charco de sangre. El lord más joven protestó con una exclamación ahogada. Dios mío, ¿era necesaria esa brutalidad? Sí. El otro limpió con toda tranquilidad la sangre de la espada. Sí, completamente necesario. Hazme caso, amigo. Si cometes traición, no dejes pistas. Cruelmente guió su caballo para que saltara por encima del cadáver del muchacho. Vamos, debemos visitar al rey. El corazón la martilleaba en el pecho, la dolían las piernas, la ardían los pulmones, pero Candy continuó corriendo, adentrándose más y más en el bosque, alejándose de la ciudad que había sido su hogar, su propiedad por derecho. Había tenido que luchar toda su vida, pero jamás se había encontrado tan cerca del terror y la desesperación como en esos momentos. Finalmente aflojó el paso, ya en el corazón del bosque, que era un mar de oscuridad verde. Conocía bien la zona y se alegró de que comenzara a anochecer. Se detuvo ante una roca cubierta de liquen para recuperar el aliento, aguzando el oído para comprobar si las hordas de vikingos la perseguían. Su respiración se fue apaciguando poco a poco. Al parecer, no la habían seguido.
Tal vez no sabían quién era, o quizás no les importaba. Se echó a temblar al pensar que aquel hombre podría haberla matado. Si no hubiera estado tan gravemente herido, no le habría permitido escapar. Se estremeció y cerró los ojos para dominarse, pero no podía cerrar los ojos al recuerdo. Veía al vikingo en su mente, de cabello oscuro, poderoso, y le parecía que aún podía percibir su sutil aroma masculino. Aún sentía sus manos tocándola. Inspiró profundamente. Podría haberla matado, haber apuntado la daga hacia su corazón, pero no lo hizo. Sin duda sabía que ella huiría, que se apresuraría a avisar al rey, y sin embargo la dejó con vida. No lo hizo por piedad, pensó, pues se había comportado con bastante crueldad. ¿Y por qué la preguntó qué había ocurrido? Se rodeó con los brazos, deseando poder gritar de miedo, furia y frustración. ¿Qué había ocurrido? Que una horda de vikingos se presentó de repente y destruyó su casa. Debía continuar avanzando. Tenía que ver al rey. Candy se incorporó para reanudar su camino y no tardó en llegar al arroyuelo que atravesaba el bosque. Se preguntaba si los vikingos habrían asolado la ciudad. Muchos habían muerto, nobles, ciudadanos libres y siervos habían fallecido tras luchar orgullosa y valientemente. Los ojos se la llenaron de lágrimas. MacGregor había muerto. El querido y leal MacGregor, con sus bigotes largos y sus melancólicos ojos castaños. Candy no podía soportarlo. MacGregor había acompañado a James, su padre, el príncipe de Cramont, cuando fue a rescatar a su madre, Judith, de los daneses que habían saqueado la costa de Cornualles. El padre de Albert había honrado a James por la hazaña, ofreciéndole a Judith por esposa, además de muchos condados y tierras fértiles. Candy recordaba que MacGregor solía cogerla en brazos cuando era pequeña y balancearla en las rodillas. Y al igual que ella, MacGregor había pasado toda su vida luchando contra vikingos, la terrible horda de la muerte. La joven se arrodilló y sumergió la cabeza en el agua fresca y rumorosa. Se echó agua por todo el cuerpo para limpiarse el lodo y el contacto del vikingo. Comenzó a temblar de nuevo y se obligó a ponerse en pie para alejarse del arroyo. Había dejado de llover. Por fin, los relámpagos ya no iluminaban el cielo. Debía seguir caminando hasta llegar a Albert. Volvió a estremecerse. Tanto deseaba ver al rey. Ansiaba entregar su cansado ser a sus cuidados y contarle la historia. No quería preocuparle más, pero Albert era el único que podía hacer justicia. Albert parecía predestinado a guerrear contra los vikingos, quienes, antes de que él naciera, ya habían invadido Britania, sembrando la muerte, venciendo a los hombres de Dorset, Lincolnshire, Kent, Rochester y Southampton. Les habían presentado batalla y ganado algunas, pero, al parecer, los escandinavos tenían el pie más firmemente asentado en la tierra. Albert había perdido a guerreros y familiares antes de proclamarse rey. Alguna vez había pagado a los vikingos el precio de la paz, pero estos eran traicioneros y no respetaban las treguas, de modo que Albert se veía obligado a pelear. Cuando los daneses abandonaron Wessex, se dirigieron hacia Mercia y acamparon en Londres. El rey de Mercia renunció tras una larga batalla y se marchó. En esos momentos ocupaba su lugar un inglés, uno de los nobles fieles a Albert. En cambio, el rey Edmundo había muerto en esa Galia a manos de los daneses, el pueblo más poderoso del norte,
donde Albert carecía de los hombres necesarios para combatir con ellos en el norte. Por esa razón, estaba decidido a conservar Norwich para desde allí emprender algún día la lucha hacia el norte. Albert, buen guerrero, persona audaz, prudente y apasionada, había logrado reunir bajo su bandera a más hombres que cualquier otro rey. Candy le amaba profundamente. En esos momentos un ejército danés tenía sitiado Rochester. Albert estaba preparándose para atacarles y ofrecer ayuda a los hombres que durante el largo invierno habían defendido valientemente la ciudad desde dentro de las murallas. Apenas resistimos la ofensiva, pensó Candy. Habían caído en un día. No habían contado con defensa alguna, pues todos los hombres entrenados para la batalla se hallaban con Albert porque no había habido ningún aviso del ataque. Se echó a temblar de nuevo. Anthony se encontraba con el rey. Gracias a Dios no había estado con ella, porque jamás se había rendido a los invasores y habría muerto. Ella ya había perdido demasiados seres queridos. Su padre había perecido cuando participaba con Albert en una batalla contra Gurum. Su madre no había tardado en seguirle a la tumba. Habían sucumbido tantas personas bajo el acero vikingo que no soportaba la idea de que también muriera Anthony. Comenzó a caminar deprisa. Tardaría unos días en llegar hasta el rey. Su intención había sido huir a caballo, pero el señor vikingo había trastocado sus planes y no le había quedado más alternativa que escapar a pie. No tenía caballo, estaba cansada y triste, pero debía continuar adelante. No se atrevía a permanecer cerca de los vikingos. Se rodeó de nuevo el cuerpo con los brazos, porque volvía a temblar. No deseaba que el gigantesco invasor de cabello oscuro la capturara. Su rostro había quedado impreso en su memoria. Esa cara angulosa con aquellos ojos azules, feroces y fríos como el hielo. En su mente resonaron las palabras de advertencia que el hombre la había dirigido, y eso la impulsó a apresurar el paso. Rezó fervorosamente, rogando no volver a verle nunca más en la vida. Recordó el momento en que le vio por primera vez desde el parapeto, cuando la plaga mortal se había cernido sobre ellos. Le había visto de pie en la nave, como si ni siquiera el más fiero rayo de la naturaleza pudiera abatirle. Insolente y arrogante, aquel hombre provocó la destrucción de todos sus seres queridos. Había deseado con desesperación la muerte del vikingo y supuesto que tras ella sus hombres se retirarían. Estaba quieto cuando ella le apuntó con la flecha, pero en el último instante se apartó hacia un lado. Candy despreciaba su orgullo, su suprema seguridad en sí mismo y la mortalidad que había causado. Tendría que haber escapado antes, pero al verle en el patio, el terror de la muerte se apoderó de ella y deseó desesperadamente acabar con él. Y cuán cerca había estado ella de la muerte. Un ardiente estremecimiento recorrió su cuerpo. Recordó la envergadura y la furia del nórdico, la presión de su mano como grilletes de acero, sus músculos que le habían quemado y penetrado la piel. Jamás había sentido un terror y un odio tan intensos. Nunca olvidaría sus ojos de hielo y fuego que la perforaban, abrasaban y parecían violar su alma. Por su culpa la ciudad estaba en ruinas y sus habitantes se habían convertido en esclavos. MacGregor yacía en un charco de sangre con su querido Lord Henderson, su paladín, igual que MacGregor durante tantos años. Ignoraba cuál había sido el destino del valiente Ernest.
Volvió a detenerse, apretándose el estómago para vencer el dolor que la traspasaba. Levantó la vista al cielo. Rogó que Patricia, su querida amiga, hubiera escapado hacia los bosques. Patricia, viuda de un noble militar de Wessex, estaba siempre con ella. Candy estaba segura de que Patty no habría sobrevivido a la crueldad del nórdico. De eso estaba segura. «Padre del cielo», oró, «haz que Patricia esté a salvo». De pronto se quedó paralizada al percibir un movimiento de ramas a la izquierda. El corazón se la aceleró e hincó una rodilla en el suelo, buscando refugio detrás de un roble. Atenazada por el miedo, no lograba apartar de su mente el rostro del vikingo cubierto de lodo y harina, severo y escalofriante y sorprendentemente inmóvil. Sintió el poder de su contacto, el rigor de su figura bárbaramente musculosa. «Ruega», la había dicho, «ruega que jamás volvamos a encontrarnos». Se la escapó un gemido. El infierno había cobrado vida entre aquellos arbustos. Se la cortó el aliento. En ese preciso instante salió de la espesura un caballo roano con un aspecto lamentable. Candy prorrumpió en carcajadas nerviosas y después rompió a llorar. Tantos muertos. Los vikingos la habían arrebatado todo. Ni siquiera podía regresar. No podía ofrecer un entierro cristiano a sus buenos amigos, compañeros y defensores. Los buitres y los lobos se darían un festín con ellos. Tenía la sensación de que el caballo la miraba, como si se hubiera vuelto loca, y entonces ella pensó que realmente había enloquecido. Consiguió ponerse en pie con dificultad. Necesitaba el caballo, pues, cabalgando, tal vez llegaría a donde se encontraba el rey por la mañana. Llamó al animal, que no hizo ademán de huir. Venía de la batalla y las riendas arrastraban por el suelo. Candy se preguntó quién le habría montado y caído muerto. La silla estaba acuchillada y rota. Apretando los dientes para reprimir el llanto, quitó la cincha y arrojó la silla entre los arbustos. Después se recogió la túnica y saltó al lomo del equino. Estaba anocheciendo. Rezaría para que la luna la guiara, porque no podía detenerse. Mientras la montura avanzaba, Candy pensaba en los años pasados. Una vez, cuando aún vivían sus padres, tuvo que escapar a Londres, alejarse de la casa señorial de Albert, porque los daneses estaban muy cerca. En otra ocasión se vio obligada a huir de la costa. Por fortuna, esa vez los invasores formaban un grupo pequeño, con solo 3 navíos. Su padre, MacGregor y Henderson, lograron acabar con todos y devolvieron sus barcos al mar, en llamas. Sí, había conocido el miedo antes. Siempre había habido peligro, el suficiente para que su padre decidiera adiestrarla en el manejo del arco y el arte de la esgrima. Siempre le había acompañado al bosque a cazar jabalíes y ciervos. Candy destacaba sobre todo en el uso del arco. Su padre solía jactarse de que ella era capaz de enhebrar una aguja con una flecha desde una distancia de 100 pasos. Todos reían, pero sabían que eso no estaba muy lejos de la verdad. De hecho, era capaz de acertar casi cualquier blanco, excepto ese día, cuando era tan importante. Se preguntó con amargura por qué había errado el tiro y por qué el vikingo había lanzado la daga procurando no matarla. Intuía que si hubiera querido acabar con ella, lo habría hecho. Inspiró profundamente y exhaló un fuerte suspiro. No quería pensar en aquel gigante de cabellera oscura. No quería temblar ni recordar su calor, su fuerza y la amenaza de sus ojos azules y fríos
como el hielo. Ruega, Señora, ruega que nunca volvamos a encontrarnos.